Saludos a todos, bienvenidos al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra sección de electricidad industrial. Me ha parecido muy pertinente realizar un video acerca de la utilización de la pinza amperimétrica, que no es nada más que un aparato para medir magnitudes eléctricas, ¿sí? Muy utilizado obviamente en industria, incluso en el ámbito también doméstico. Bueno, ha habido inquietudes, ¿verdad? He tenido ciertas inquietudes, por ejemplo, de parte de compañeros que no están muy afín a la rama y me dicen: ¿cómo funciona una pinza perimétrica? ¿Para qué me va a servir? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con este aparatito? Cuando nosotros ya trabajamos obviamente en este campo, debemos saber, ¿no?, utilizar este equipo, pero a veces puede haber gente que desea adentrarse en este mundo de la electricidad, desea, por ejemplo, medir el voltaje de su batería, el voltaje de su casa, de su toma corriente, etc. Y ahí obviamente se nos hace necesario, ¿no?, saber ciertos aspectos básicos, pero muy importantes de la utilización de este equipo. Vamos a concentrarnos con el equipo Fluke. Esta es una marca súper recomendada, súper buena. La marca Fluke 323. Este puede decirse que es un modelo de entrada en la parte de pinzas amperimétricas. Hay más avanzadas, es decir, que ya miden más magnitudes, pero estas, por ejemplo, las que estamos viendo ahorita, son las más primordiales, ¿sí? Ahora, ¿qué magnitudes yo voy a medir? Miren, facilito, ¿no? Por algo se llama pinza amperimétrica, porque yo aquí voy a medir una magnitud muy importante que es la corriente. Pero empecemos por las más básicas. Miren, aquí tengo voltaje. Miren, aquí está, ¿no?, la B, y aquí está un símbolo, por decirse, como un ondulado. ¿Qué indica esto? De que estoy midiendo alterna, es decir, corriente, que el voltaje que va a variar en el tiempo a una determinada frecuencia, ¿verdad? Pero lo que me va a medir, ¿qué es esto? A ver, el True RMS, es decir, el voltaje eficaz que me está llegando de mi red. Ese sería el voltaje alterno. Aquí, ¿qué más sigue? Tenemos, miren, B, y aquí están unas líneas para arriba horizontales. Este es que me mide voltaje en DC. Es decir, puedo medir una fuente de voltaje, una fuente industrial, puedo medir una batería de un auto, etc. Este de acá me mide resistencia y a su vez también continuidad. Por eso tiene ahí como un símbolo de una bocinita. Quiere decir que va a ser un pitido, que va a emitir un sonido cuando haya continuidad. Ya vamos a realizar las pruebas. Y por último tenemos la parte de corriente, ¿verdad? Aquí dice A. ¿Y qué me mide? Únicamente en qué, a ver, en alterna, ¿verdad? Ahora, empecemos midiendo este de acá, voltaje, facilito, ¿verdad? Vamos a medir voltaje alterno en AC. Como decía, vamos a medir voltaje AC y me voy a valer de este equipo, que no es nada más que un Siemens S7200. Este va a tener una alimentación, los primeros dos pines de aquí, el de acá y el de acá, va a ser alimentación L1 y neutro, es decir, una alimentación alterna. Ahora, ¿cómo mido? Facilito, ¿no? Debo colocar a mi pinza amperimétrica la parte de las puntas de medición. Ahorita no está colocado nada. Miren, aquí tengo común y aquí dice voltaje y resistencia, es decir, aquí debo colocar la parte del cable rojo. Aquí sería el cable negro y aquí sería el rojo. Entonces vendría acá el cable negro. Ingrese bien, perfecto. Y aquí iría el cable rojo. Entonces, teniendo ya mis dos puntas y mi multímetro listo, ¿cómo mido? Miren, facilito, ¿no? Voy a medir la alimentación y aquí incluso ya me da, ¿no? Y así medir el otro pin. Me dice qué es esto, a ver. Yo ya puedo identificar inclusive la fase, cuál está a 12.4 voltios. Obviamente me da, pero yo debo cerrar el circuito con mucho cuidado. ¿Y qué me da? 118 voltios. En alterna, ¿verdad? Aquí aparece incluso un símbolo, ¿no? Un símbolo de electricidad, quiere decir que estoy midiendo voltaje y obviamente debo tener cuidado. Voy a colocar en continuo ahora, facilito. Voy a medir en la parte de acá de estas borneras. Aquí yo sé que hay 24 voltios, positivo y negativo. Pero obviamente, ¿cómo compruebo, no? Ahora voy a colocar en voltaje continuo y voy a colocar la punta, sería la roja. En este caso, indistintamente voy a colocar, miren, positivo y negativo, porque yo sé que me va a dar más 24 voltios. Pero ¿qué pasa si intercambio? El positivo le mando a la zona negra, ¿sí? Y el negativo le mando a la roja, ¿ya? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me da? Miren, me da menos 23.2 voltios. ¿Qué quiere decir eso? De que la polaridad de medición está incorrecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que ahí estoy midiendo mal, es decir, es todo lo contrario. Donde yo estoy midiendo negativo, ahí sería positivo, ¿ya? Y viceversa. Entonces, obviamente, lo único que hago es el cambio, ¿no? Cambio, conectaría bien ahí, y listo. Ahí sí me da 23.3 voltios, en este caso de continua. Ahora, ¿cómo voy a medir continuidad? Miren, continuidad lo único que debo hacer es colocar en la parte de resistencia, ¿verdad? Aquí aparece un símbolo de ohm. OL indica que está fuera de rango. Y ahorita lo que voy a hacer es unir las dos puntas y vamos a ver qué pasa.
Vemos que hace un sonido, ¿verdad? Y me muestra una resistencia 1.0 ohmios o 0.8, o sea, va a bajar. ¿Qué indica esto? De que me está midiendo la continuidad, es decir, entre este cable y este cable, es decir, los cables están conectados correctamente. Por ejemplo, algo a veces que suele suceder mucho, a veces no coloco bien, digamos que coloco ahí, ¿ya? Y no coloqué bien la punta, miren, la punta está, puede decirse, media suelta en la parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí nunca me va a dar, ¿no? Continuidad, ¿por qué? Porque no tengo el cable, no está conectado bien la sonda a mi multímetro. Cambio la pieza perimétrica, me cambio ahí sí, está todo ok. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, yo puedo probar aquí un guardamotor. Creo que ya tenemos un video de cómo hicimos la prueba. Tengo aquí un guardamotor. Voy a tener los contactos, en este caso los contactos de potencia, ¿verdad? L1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ese sería el contacto de potencia. ¿Cómo mido los contactos y compruebo que está correctamente? Ahí estaría apagado, ¿no es cierto? Voy a colocar entre este y este y me va a dar continuidad al momento de que lo suba. Miren, me da continuidad, me da que tiene 4.1 ohmios, ¿sí? Y si lo hago activar, saltar, ¿qué pasa? Se desconecta. Entonces, eso sería una aplicación para medir continuidad. Y por último, para medir corriente, ¿sí? Muy importante, lo que debo hacer es, esto es lo bueno, ¿no? De una pieza perimétrica, no es invasiva la medición. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que medir con un equipo normal, es decir, con un multímetro normal, lo que yo debo es interrumpir el circuito, ¿verdad? Para medir en serie. Lo que hace una pieza perimétrica en sí, vamos a especificar que es aquí nuestro cable y que está pasando corriente por acá. Ya vamos a adjuntar un video midiendo con otra pinza, pero en campo. Pero miren, lo único que hace es que, a ver, abro la pinza y me debe dar corriente al momento de que paso. Como digo, ahorita estoy únicamente en una prueba. Ya voy a adjuntar el siguiente video ahorita de cómo se hace la medición cuando estoy en campo midiendo, por ejemplo, en un contactor o en un guardamotor. Vamos a verla. Entonces, ¿no? Ya hemos revisado la parte de los aspectos más básicos para la medición, por decirse, con una pieza perimétrica. Como indicaba, en resumen, tengo la FLUC 323. Vamos a medir voltaje alterno, voltaje continuo. Alterno sería, miren, el voltaje me da, ¿no? Yo puedo medir hasta 600 voltios. En alterna, en continua, a su vez también puedo medir, por ejemplo, baterías, puedo medir fuentes de poder, me sirve mucho para esto. Continuidad, obviamente, para verificar estado de contactores, estado de guardamotores, estado de microswitch o en algún lado donde yo quiera verificar que un cable esté correctamente conectado. Y corriente alterna, para este sería prácticamente la pinza, la razón de ser, para medir corriente en los cables que van circulando, ¿ya? Eso sería en la parte de la medición. Si desean más videos que hagamos, por favor, de este tipo, suscríbanse a nuestro canal, síganos por favor en todas nuestras redes sociales. Así como por favor, inscríbanse en la escuela virtual, donde tenemos cursos que estamos actualizando de logo, electricidad industrial, lectura de diagramas eléctricos industriales, diseño de diagramas eléctricos industriales, micrologics y próximos cursos que estamos ahorita implementando. Mi nombre es Iván, cuídese mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.